Buenas tardes, mi nombre es Jesús Clark, estudiante de la Escuela de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico, Extensión Maracay. Voy a hablar un poco sobre lo que son las máquinas de corriente continua. Las máquinas de corriente continua son muy semejantes a las máquinas de corriente alterna, ¿verdad? Ya que en su interior tienen corrientes y voltajes de corriente alterna. Sin embargo, los de corriente continua, solo en su circuito exterior existe el voltaje y la corriente alterna. O sea, en el circuito interior es donde se transforma a energía corriente alterna. Y el circuito exterior, las bornas exterior, es por donde se alimenta en corriente continua. En este caso, polo positivo y polo negativo, ¿verdad? Las máquinas de corriente continua se dividen en dos. Pueden ser motores de corriente continua o generadores de corriente continua. Los generadores convierten la energía mecánica en energía eléctrica de corriente continua y los motores convierten la energía eléctrica de corriente continua en energía mecánica, ¿verdad? La ventaja fundamental de los motores de corriente continua frente a los motores de corriente alterna es el mayor grado de flexibilidad a la hora del ajuste o el control de velocidad o el par motor, ¿verdad? Los generadores de corriente continua son llamados dinamos. En el caso de los generadores de corriente alterna, que es el mismo funcionamiento, son llamados alternadores. Las partes de un motor de corriente continua, ¿verdad? Tenemos acá lo que es la culata o el armazón, ¿verdad? Que siempre es hecho de un material metálico. Tenemos lo que es el inducido, que es el rotor en este caso del motor. Tenemos los núcleos polares, ¿verdad? Que en este caso puede ser de imán permanente o pueden ser electroimanes, ¿verdad? Tenemos los arrollamientos de excitación. Tenemos las escobillas que van en el colector. En este caso son de fabricación de grafito, ¿verdad? Ahí es donde se encuentra la alimentación. Y el colector de delgas. El colector de delgas que tenemos aquí en la punta del rotor, ellos son fabricados de un material conductor. En este caso mayormente son de cobre. La clasificación de los motores de corriente continua. Los motores se clasifican según la excitación que tenga en su interior. En este caso, los motores pueden ser de excitación en serie, pueden ser motores de excitación en paralelo o pueden ser motores de excitación compuesta. En este caso sería serie paralelo. Los motores de excitación en serie, ¿verdad? En su devanado van conectados en serie, ¿verdad? Esto quiere decir que el inducido y el devanado inductor o de excitación van conectados en serie, por lo tanto la corriente de excitación o del inductor es también la corriente del inducido absorbido por el motor. Aquí vemos lo que es el diagrama de conexión, ¿verdad? Donde tenemos los polos positivo y negativo, ¿verdad? Y en este caso alimentamos la bobina en serie para que nos dé el giro del motor, ¿verdad? Esto es en el caso de los motores de imán permanente. Pueden ser motores de electroimanes, en el cual puedes alimentar en serie lo que es el devanado del motor y puedes alimentar en serie también lo que serían los electroimanes, como también puede tener una alimentación independiente en ambos casos. Tenemos los motores de excitación en paralelo, ¿verdad? Que en este caso tenemos lo que son los polos, una línea o el polo positivo va conectado a un extremo de la bobina y el polo negativo va conectado al otro extremo de la bobina. Esta conexión es llamada paralelo. En este caso, como ya estaba hablando, el inductor principal está conectado en derivación, ¿verdad? Con el circuito formado por los bobinados inducidos o el inductor auxiliar. También
tenemos que los motores, en el caso de los motores con excitación independiente, para lo que es el caso de los electroimanes, tenemos acá lo que es un polo positivo, un polo negativo, para lo que es las escobillas, y un polo positivo, un polo negativo, para lo que es el campo de bobinado del motor. Tenemos los motores de excitación compuesta, ¿verdad? Cuya excitación es original por dos bobinados inductores, independientes en este caso, ¿no? Uno dispuesto en serie con el bobinado inducido y otro conectado en derivación con el circuito formado por los bobinados inducido inductor, serie o inductor auxiliar. Los motores compuestos tienen un campo serie sobre el tope del bobinado del campo Schunck, ¿verdad? En este caso vemos lo que es el diagrama, ¿verdad? Tenemos aquí el polo positivo y el polo negativo. Va conectado, en este caso, en serie, ¿verdad? Con con la bobina del motor y con la escobilla. El otro polo está conectado igualmente en serie, pero entre ambos se forman un paralelo, o sea, un extremo va conectado al extremo del motor y al extremo al extremo del devanado y al extremo del electroimán, y el otro polo va conectado a los otros extremos. En este caso tenemos lo que son circuitos serie y un circuito paralelo. Aquí tenemos lo que son los generadores de corriente continua, que en su caso ellos transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Su composición o su parte es muy parecida a los motores, ¿verdad? Y son máquinas que producen tensión. Más que todo, su funcionamiento se reduce siempre al principio de la bobina girando un campo magnético. Igualmente se dividen según su excitación. Puede ser excitación independiente en este caso, ya que ahí sí es obligatorio que tenga que tener, ellos trabajan con electroimanes, ellos sí necesitan, juro, una alimentación independiente tanto para lo que es el campo de la armadura como el campo rotatorio o del rotor. Tienen que ser independientes totalmente. Y es de la misma forma que los motores, se componen en serie, en paralelo y compuestos de ambos dos, mixto, serie, paralelo. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado la presentación.